Primero de todo, un agradecimiento y la bienvenida al Ateneo al público asistente hoy en nuestro salón de actos. Como siempre digo cuando llueve, muchas gracias por venir con la que está cayendo y por la lluvia, además. Que sé que en Málaga, aparte de que está una semana un poco complicada con el festival y tantísimas actividades, pues agradecemos que hayáis querido acompañarnos esta tarde a una de las actividades que os proponemos dentro de esta segunda edición del ciclo de conferencias Tribuna Ateneo UMA, Claves del Mundo Actual. Como siempre, cuando empiezo aprovecho y meto un poco la cuña publicitaria por si queréis acompañarnos, que todavía nos quedan 2 charlas más, que tendremos en abril con Ramón Nogueras y en mayo con Laura Hochman, la directora de cine y de documentales, del magnífico documental sobre María Lejárraga, aprovechando que mañana es 8 de marzo, pues es una oportunidad de descubrir a una mujer maravillosa, como la de esta tarde, previa al 8M precisamente, en la que también vamos a descubrir, aunque ella está bastante descubierta ya, y en el libro suyo se descubre bastante a sí misma y lo hace de una manera portentosa, como es Ángeles Caballero. La idea que tenemos, como sabéis, en el ciclo, los que nos habéis acompañado en anteriores ediciones, es resaltar algunas cuestiones, algunos problemas, ¿no?, del el mundo contemporáneo, de nuestro presente. Y empezamos hace unas semanas hablando, como no podía ser de otra manera, de Palestina. Es un gran problema, ¿no? Es un problema internacional, es un problema muy grave, pero que al final a lo que atañe es a las vidas de las personas. Y también hoy nos trasladamos a una cuestión que creíamos que era importante también, que es una clave que había que tocar, porque todos en algún momento vamos a vernos en una situación relacionada con el título que le hemos puesto, cuidados, conciliación y corresponsabilidad. Todos vamos ya teniendo historias que contar y que compartir sobre cómo hemos sobrellevado esa situación que llega en un punto de nuestras vidas en el que hay que cuidar de una persona al cargo, especialmente a las personas mayores. Hijos todo el mundo no tiene, pero padre, madre, pues muchas veces muchas personas a las que tenemos que cuidar que están por encima, ¿no? Y es un tema que no está del todo resuelto en nuestra sociedad y del que no se habla mucho, también ahora vamos a hablar de quienes ejercen esos cuidados y por qué quizá por eso está algo más silenciado. Y yo creo que convenía resaltarlo, y no había un nombre mejor, no había nadie mejor que una de las personas que lo ha puesto sobre la mesa en los últimos meses, como ha sido Ángeles Caballero, sobre todo también a raíz de la publicación de su libro. Los parques de atracciones también cierran, y de todo el trabajo que hace ella cada vez que es posible a través de los medios de comunicación, de llamar la atención sobre este asunto. Aparte de que, bueno, de que Ángeles es una conversadora maravillosa y va a ser una ponente excelente. Teníamos muchas ganas de tenerla aquí. Yo sé que si estáis aquí es porque teníais muchas ganas de oírla y os vayáis plenamente satisfechos. Lo que me queda entonces pues simplemente es, como se hace en estos casos, aunque es de sobra conocida seguro por todos, pero vamos a hacer su presentación como debe ser, como está mandado. Ángeles Caballero es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, tiene un máster en Periodismo Económico por la Universidad Complutense y un posgrado en Dirección de Empresas del Sector del Lujo por el IE Business School. Escribe actualmente en El País, donde realiza crónica política y social, materias sobre las que también publicó anteriormente en El Confidencial. También colabora en radio, tanto en Hoy por Hoy como en Hora 25 de la SER, y colabora también en televisión, en La Sexta, en programas como Al Rojo Vivo, La Roca o Más Vale Tarde. Durante 20 años se dedicó a la prensa económica en cabeceras como ABC, Actualidad Económica, Diario ¿Qué? Y El Economista. Compaginó su tarea como directora de nuevo negocio de la agencia de comunicación 3Com con la fundación de la revista digital Contexto, donde primero coordinó la sección de economía y posteriormente fue columnista. Y yo creo que en su labor de columnista durante estos últimos años donde estamos viéndola desarrollarse con gran éxito, con plenitud y con un estilo propio que nos ha conquistado, ¿no?, a muchos de nosotros, y que yo creo que desplegará también esta tarde, aunque vayamos a hablar de un tema duro, pero como sucede en su libro, ella siempre lo trufa, lo sazona un poco con el humor, que yo creo que es la única manera de sobrellevar ciertos aspectos de la vida. Así que muchísimas gracias, Ángeles Caballero, por acompañarnos esta tarde en el Ateneo de Málaga. Madre mía, después de esta presentación solo puedo decepcionar a los que
han venido. Bueno, yo quería dar las gracias al Ateneo, a todas las personas que han hecho posible que esté hoy aquí. Es la segunda vez en el año que vengo a Málaga, que es una ciudad en la que ni tengo familia, ni tengo ninguna vinculación especial, pero que yo no sé si con una tercera o cuarta vez ya alguien debería darme una plaquita o algo, o adoptarme o algo, porque me hace muchísima ilusión. Estuve en enero presentando el libro bastante cerca de aquí y, bueno, pues estoy encantada de poder volver de nuevo. Quería dar las gracias, no voy a copiar un poco a Natalia, quería dar las gracias a los que habéis venido en esta tarde, que la lluvia, yo porque tenía que venir, pero estaba en el hotel tan ricamente, también te digo. Y quería dar las gracias, mañana es 8M, y aunque suena un poco pedante por mi parte, pero yo creo que hoy también es 8M, ayer fue 8M y la semana que viene seguirá siendo 8M, pero quiero dar las gracias hoy a los hombres que han venido a esta charla, porque cuando se habla de cuidado y de corresponsabilidad y de un papel que es el del cuidador, casi siempre hay que añadirle la A, porque somos las mujeres fundamentalmente las que cuidamos de los que están por debajo de nosotros, que son nuestros hijos, y bueno, por debajo, ha quedado un poco mal, pero vosotros me entendéis. Y nos toca cuidar también a esa otra parte que son los padres, al menos es la experiencia que yo he tenido, porque las salas de espera de hospitales y de centros de salud, creo que aquello es un matriarcado extraordinario en el que hay pocos hombres. Así que gracias a los hombres que habéis venido, espero que no obligados, sino que habéis venido porque os apetece escuchar esto. Ya ves todo lo que hablo, así que empieza tú a preguntarme, por favor. Bueno, leí un titular de una entrevista tuya que decía una frase bastante dura, que decía: a mis padres les sobraron años de vida. Sí, me han sobrado años de vida de mis padres, dicho, que es todavía peor. Mejor dicho, sí. Es una afirmación dura, pero que nace de la constatación de que vivimos más, pero no necesariamente bien, ¿no? ¿Cómo te planteaste tú este cambio vital en el que, bueno, había dos personas que velaban por ti, que eran tu padre y tu madre, como tú explicas en el libro, porque, bueno, el libro es una crónica excelente al principio, sobre todo, de cómo es desarrollarse en una familia durante los años 80, cómo va progresando, ¿verdad? Y es lo que tú sabes hacer, una crónica que pinta estupendamente el ambiente de aquel tiempo. El tiempo va pasando, tú, como digo, tienes dos personas que cuidan de ti en el mundo, pero de pronto tú te conviertes en la persona que tiene que cuidar de ellos, ¿no? Primero de tu padre y muy sucesivamente de tu madre. Pues bueno, yo creo que ha sido una decisión. Antes se lo comentaba a Raúl, que he tenido una conversación, una entrevista con él, pero yo creo que el papel de cuidador yo he podido ejercerlo fundamentalmente gracias al privilegio. Creo que el papel de cuidador muchas veces depende en exceso también del estado de nuestra cuenta corriente. Mis padres enfermaron prácticamente a la vez y enfermaron cada uno de ellos por carcinomas con diagnóstico fatal. O sea, no había posibilidad de operación ni de tratamiento posible. Con lo cual, cuando te dan esos resultados con una serie de pruebas, la opción es recurro a que alguien cuide de ellos. Había posibilidad económica. En mi casa la situación económica, desde que yo nací, han ido las cosas bien y nunca me ha faltado de nada. O había posibilidad de que yo lo pudiera ejercer. Es cierto que cuando yo opté por cuidar a mis padres, e intento trasladarlo en el libro, me puse un poco como el disfraz de Wonder Woman y pensé, si yo puedo con mi trabajo, puedo con mis hijos, y pues ¿cómo no voy a poder con mis padres? Yo voy a poder porque mis espaldas jamás se van a romper. Pero luego me di cuenta de que cuando pedí en mi trabajo que tenía que parar un poco el ritmo porque quería dedicarme a ellos, yo pensando que alguien me tenía que poner también una medalla al mérito,
me di cuenta de que si yo pude reducir mi nivel de ingresos, eso es otro privilegio también, porque en todo este camino, en los 5 años y pico que me he ocupado de mis padres hasta que fallecieron, me he encontrado a mucha gente con altísimas responsabilidades profesionales, o sea, gente con un nivel de ingresos muy altos, pero que su trabajo les obligaba a viajes constantes, jornadas maratonianas, y lo contrario, gente con trabajos absolutamente precarios que también estaban 12, 14 horas fuera de casa y les era imposible hacer lo que he hecho yo, que es ir a ver a diario a mi madre. O sea, el poder partir tu jornada laboral para decir, bueno, yo ahora, perdonadme, pero voy a la residencia a ver a mi madre porque a las 12:30 come, o me tengo que ir al hospital porque mi padre acaba de ingresar, voy pidiendo un taxi. Todo esto yo lo he dicho como si todo el mundo pudiera hacerlo también. Y entonces me he dado cuenta de que es un absoluto, o sea, cuidar es un privilegio cuando estás cuidando a los tuyos. Y luego está la otra parte, lo que María Ángeles Durán llama el cuidatoriado, que es quien cuida también fundamentalmente en España, que son mujeres, que son migrantes, que no tienen... No son profesionales, el 80% de los cuidadores y cuidadoras en España no son profesionales, que cuidan por obligación, porque es al trabajo al que pueden aspirar y que, por supuesto, entramos en un juego perverso. Yo voy a ponerme en primera persona del plural porque aquí no he venido a ponerme de ejemplo ni a dar lecciones a nadie. Cómo se nos llena la boca diciendo que cuidamos de nuestros padres y cuidamos de nuestros hijos, y a las personas a las que les encargamos semejante tarea, ¿cuántas de ellas tienen contrato? ¿Cuántas de ellas están cobrando un sueldo digno? Tenía por aquí, porque como soy un poco empollona, he traído algunos datos. El salario medio de una cuidadora en España ahora son 15.000 euros brutos al año. 15.000 euros brutos al año. Con lo cual... yo no voy a regañar a nadie tampoco, pero es una cifra que a mí me sacude. Entonces, los familiares que cuidamos muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas, pero he visto a tantas mujeres que dejan de cuidar a sus hijos para cuidar a nuestros padres, y además en un cuidado que es profundamente ingrato e insatisfactorio, no porque el anciano o la anciana te vaya a tratar mal, sino porque a quién le apetece limpiar el culo de un anciano que no es ni tu padre ni tu madre, y que sabes que nunca va a ir a mejor. Entonces, cuando lo haces con un crío, están rechonchos, están rollizos, se ríen, te manchan, pero aquello es vida, ¿no? Y esto es justo lo contrario. Entonces, a mí esa parte me ha sacudido mucho todo este tiempo. Entonces, permanentemente estoy muy pesada, dándome cuenta, según iba escribiendo, de la suerte que yo he podido tener de hay que pagar un taxi, se paga, hay que pagar esto, se paga. Y luego dices, serás cretina, la suerte que tienes, ¿no? Y todavía pretendías que alguien te diera un aplauso. Y yo creo que eso es importante reconocerlo, creo. Bueno, se abren Quiere muchas respuestas pestañas. más cortas, Claro, ¿no? Porque si no, estamos aquí hasta las 12. No, se abren muchas pestañas porque, claro, nombras el libro, nombras la situación y no sé por dónde empezar, si por el final o por el principio. Bueno, a mí me interesa cómo surgió la idea de escribir Los parques de atracciones también cierran y compartir la experiencia que tú viviste del cuidado de tus padres. Llama la atención sobre este asunto. Me sorprende muchas veces que hay cosas que no se han diluido en tu recuerdo y que recuerdas muy bien, o no sé si es que tomabas notas, porque claro, al dedicarte a lo que te dedicas, igual entre taxi y taxi, decías, bueno, esto que me acaba de pasar es tan tremendo, entre lo horrible y lo gracioso que tengo que escribirlo. ¿Cómo tienes eso? ¿Cómo se te han quedado fijos esos recuerdos tan vívidos? ¿O cómo fuiste haciendo el acopio, ¿no? Para hacer pues los distintos capítulos de tu libro? Esto me da un poco de vergüenza porque hay gente, o sea, los escritores que ya llevan unos cuantos libros a sus espaldas, yo les escucho hablar los procesos de creación y es todo de una disciplina, es un sacerdocio. Yo he ido parcheando, igual que he cuidado parcheando, esto lo he escrito un poco parcheando. Tengo
muy buena memoria para los detalles muy ligeros de mi vida. O sea, hay cosas de las que de repente mi cerebro las ha olvidado, pero no porque sean graves ni malas, sino porque no me acuerdo de absolutamente nada. Pero tengo, cuando me planteé escribir esto, bueno, para empezar, todo vino de, como diría el presidente, hacer de la necesidad virtud, porque era... fue por la etapa en la que ya estaba en el Confidencial, que fue cuando empezó a asomar un poco el tsunami, lo que luego se convertiría en tsunami. Yo ya hacía columnas de opinión sobre actualidad, pues política, social. Entonces, como no podía ir al Congreso de los Diputados, ni podía ir a una manifestación, ni a cubrir nada, porque estaba en el hospital cuando no era con uno, era con la otra, pues... Hubo un día en que dije, oye, yo no puedo escribir de una cosa que no estoy viendo, pero voy a escribir de esto que estoy viendo, que me parecía, pues eso, el hecho de ver a tantas mujeres en las salas de espera, el hecho de escuchar, a veces hay que poner un poco los 5 sentidos, ¿no? Estar escuchando a muchas enfermeras sobre la cantidad de turnos que iban sumando, las vacaciones sin pagar, los pocos recursos que tenían, en este caso en el Hospital Universitario de Getafe, que es donde cuidaron fundamentalmente a mi padre y a mi madre. Entonces, cuando estás escuchando todo esto, pues dices, lo voy a convertir en un tema de, oye, a ver, aquí qué pasa, que esta gente está desbordada. Fíjate lo que vino después con la pandemia, ¿no? Pero que era un poco como, pues voy a escribir esto y a ver qué pasa. Entonces, yo recibía con esas columnas el cariño que no recibe normalmente un columnista en los comentarios de los periódicos cuando escribe sobre política, porque normalmente la persona que está en contra de de tu opinión política se encarga de insultarte de manera feroz y encuentra siempre tiempo para llamarte de todo. No así el que te dice, pues me ha gustado mucho la columna. O sea, el odiador siempre tiene más ganas en general y le va más el rock and roll que el que aprecia. Entonces, con estas columnas empecé a encontrar, o sea, igual gente que me había llamado 2 columnas antes me había mandado a fregar, que es algo que me han mandado muchísimas veces, por otra parte, pero encontraba pues mira, en este caso todavía había cierta como de, hoy te voy a perdonar la vida, porque es verdad que yo ingresé a mi padre y ahí encontré mucho cariño y pensé, si es que los cuidados son un pegamento fortísimo, ¿no? Más casi que el ideológico. O sea, todos hemos cuidado, nos han cuidado y cuidaremos, mejor o peor, ¿no? Pero era una cosa que me parecía que era un patrón común de cualquier ser humano, ¿no? Con ciertos niveles de decencia, pero cualquier ser humano cuida como puede o como sabe. Y a partir de ahí me dijeron, vino un día Pedro Ballín, mi editor, y me dijo, oye, esto hay que transformarlo en un libro. Y entonces yo pensé, pero a ver, ¿a quién le puede interesar la historia de 2 personas nacidas en la década de los 30? Mi padre en un pueblo de Badajoz, mi madre en Hospitalet de Llobregat, residentes en la periferia sur de Madrid, o sea, una familia sin épica, no estamos en Wikipedia, ninguno, ni en las negritas de la historia. ¿A quién le va a interesar? Y me dijo, yo creo que hay muchos Manolos y muchas Julis en toda España y en el papel de cuidador se va a ver gente reflejada. Y está aquí la criatura. ¿Cuánta gente te ha contado la historia de su Manolo y de su Juli desde entonces? Ay, pues ¿no? Mira, me hace muchísima ilusión que la gente venga y te cuente de... Mira, hoy me escribía una colega periodista que trabaja en La Verdad de Murcia y me ha tocado un poco el corazón porque me ha dicho, mis padres murieron hace 31 años, tengo tu libro en la mesilla y todavía he sido incapaz de abrirlo. O sea, que igual que hay gente que... Y sin embargo, el otro día que presenté el libro en Zaragoza, pues el librero que puso su puestecito a la salida del salón de actos donde lo presenté, me dijo, he empezado a leerlo, pero es que hace 48 horas se ha muerto mi madre y lo he tenido que dejar. Entonces, por supuesto, nos abrazamos, lloramos y sin embargo, pues se lo ha leído y le ha gustado, cosa que me ha mandado un texto precioso que ha escrito al respecto, ¿no? Entonces nunca se sabe, pero hay
Manolos y Antonios y Pacos y José Manueles, y hay un montón de gente, un montón de padres y madres que probablemente eso, estaban muy bien hasta que dejan de estarlo. A veces es paulatino, a veces es feroz, y yo en mi caso, cuando soy un poco bruta y un poco asertiva y digo cosas de estas de que me han sobrado años de vida de mis padres, es porque ha habido cosas que hubiera deseado, no por mí, sino porque en el caso de ellos eran conscientes de algunas cosas que estaban pasando y que yo estaba siendo testigo de ellos. Y yo era la chiquitita de casa, y se supone que la chiquitita hay muchas escenas que había que haberle evitado y que me las topé así, ¿no? Y eso ha sido duro de digerir. Bueno, no queremos hacer mucho spoiler, pero podemos hacerlo, si estamos en familia. No, lo de la chiquitita de tu casa, igual alguna gente que no haya leído el libro no lo entiende y dicen, bueno, pero había alguien más ahí que pudiera echarle un cable a Ángeles. Está la mayorcita, que es mi hermana. Pero ¿dónde estaba la mayorcita? ¿A cuántos kilómetros? Bueno, a ver, es que mi hermana y yo nos llevamos 14 años. Ella es mayor que yo, muy mayor ya. Y mi hermana, cuando yo tenía 13 años, es decir, en 1989... dijo que se iba un año a trabajar a Estados Unidos y no ha vuelto. Entonces lleva 33 años ya allí viviendo, se casó con un señor estupendo estadounidense y allí sigue y allí hizo la vida. Entonces digamos que cuando ella se fue, en un 89, sin móviles, sin redes sociales, donde cada llamada de teléfono costaba una fortuna, eran llamadas de ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Hace mucho frío? Sí, sí, adiós. Era así. Pues claro, yo me quedé en un papel no solo de la pequeña de la casa, sino me convertí en hija nieta, y también un poco, yo creo que ahí empecé un poquito casi hasta a cuidar de ellos, porque mi madre estaba como la zarzamora, todo el día llorando. Lo llevó mal, claro. Mi padre intentaron quitarle gravedad al asunto y al síndrome del nido vacío. Y bueno, pues claro, la chiquitita no tenía que saber nada de los problemas que había, las enfermedades, los disgustos. Si mi padre venía mal un día del trabajo, siempre había silencios y miradas de Manolo, está la niña delante. Y claro, pues cuando me tocó cuidar de ellos, se abrió la caja de Pandora y conocí, pues eso, pues muchas cosas de mi familia, muchas cosas de casa que se parecen probablemente mucho a cosas que pasan en muchas de las familias aquí presentes, gente a la que le salen bien las cosas, a la que le salen mal, decepciones, traiciones, hemos tenido de todo, cárceles, espero que no en el caso de todas sus familias, pero en la mía ha habido cárceles, despidos, bueno, que yo no necesito ver series turcas, quiero decir, así como resumen. Pero fíjate, con tantas cosas como hemos trae la tenido vida, de todo. Pero en vuestro caso, porque surge un fenómeno que es que cuando llega el problema de cómo resolvemos los cuidados, hay alguna gente que bien, pues porque está a montones de kilómetros, no puede ayudar tanto como le gustaría, bien gente que estando cerca, porque es verdad que hay familias que se desmoronan en ese momento y que hay gente que no quiere saber nada o que, como en Málaga se dice, bueno, no sé si en toda España se dirá, echa el culo para atrás, con sí. Perdón. Y en ese Yo ya momento, he dicho culo antes, o sea que okay, ya está permitido. Estamos empate. Entonces, la cuestión es, ¿cómo habéis evitado vosotras, por tu generosidad, y cómo tu hermana ha enfocado el no poder estar tanto como quisiera para que no se produzca ese desmorone que sí se produce en otras familias? Porque vuestra unión al final sí que permanece y no se ha resquebrajado ni se ha visto afectada. Porque tú estabas en un momento que también podías haber dicho, ay, madre mía. Claro, a ver, yo también en este caso podía haber optado por decir, como yo me lo eché a las espaldas, yo soy la hija buena y entonces la que ha seguido en Estados Unidos es un ser perverso, egoísta, que en realidad nunca nos ha querido a ninguno. Eso, aparte de injusto, creo que no habría hecho sino ahondar en o crear un cisma o una herida que haría que ahora la relación con mi hermana fuera inexistente. Creo que ambas hemos hecho un ejercicio un poquito de avestruz. O sea, yo le he pedido ayuda y ella no me la ha dado, a veces porque no ha podido y a veces porque yo ahora,
sí puedo decir que he entendido que ella no podía soportar la idea de ver el deterioro de mis padres. Cuando ella se fue, o sea, mis padres eran, es que yo no sé qué edad tendrían, pero igual eran un poco mayores que soy yo ahora, entonces se comían el mundo. Y he recurrido muchas veces a la parábola del hijo pródigo, pero porque, claro, el que se quedaba con los padres, yo me creía también merecedora del reino, y mi hermana solo venía cuando había fiesta. Pero claro, para mi hermana venir y que ya no hubiera, como había siempre, esa fiesta de ir todos al aeropuerto de Barajas como si viniera una estrella, todos allí, y de repente llevarla a tomarse unos churros al sitio que le gustaba y que mi madre le hiciera la tortilla de patata tal y exactamente como le gusta, cuando la vejez, antes de que llegara la enfermedad, cuando la vejez empieza ya a darte cierta pereza, y ya mi padre era como de, pues cuando llegues, hija, te coges un taxi. Todo eso para ella ha sido muy difícil de digerirlo, porque claro, ya no estaba el Orfeón Donostiarra esperándola para cuando llegara, ¿no? Y eso para ella ha sido complicado. Para ella era difícil mover su vida también para venir a estar sentada así en la cama de un hospital con ese panorama. Pues yo he llegado a la conclusión de que lo hemos hecho como hemos podido. Ella ha venido menos de lo que yo desde luego hubiera deseado y ella lo sabe, pero también yo creo que a ella, bueno, de repente la niña pequeña se lo echó a las espaldas y yo saqué una especie de liderazgo o de racionalidad, que yo que he sido siempre muy sentimental, muy moñas y muy blandurria, me convertí en una señora de ordeno y mando, y ella, que en todos estos años en Estados Unidos ha tenido una carrera profesional, ha mandado a un montón de gente, ha despedido a un montón de gente, y yo pensaba siempre que era una persona, una especie de cyborg súper jefa, con este tema se me desmoronó. Y entonces se me desmoronó y me dijo, no puedo. O sea, perdóname, pero es que no puedo soportarlo. Y yo dije, pues si tú no puedes soportarlo, lo tendré que soportar yo. Y aquí ha sido un hecho, y de hecho creo que ahora tenemos la mejor relación de nuestras vidas, pero también porque ella para mí sigue siendo una gran desconocida y yo para ella. O sea, ella se fue cuando, en fin, yo llevaba el uniforme del colegio y no había empezado ni siquiera bachillerato. Entonces se va y deja a una cría, a la hermana por la que se ha tenido que quedar muchas noches sin fiesta para tener que quedarse conmigo. Y para mí se fue una persona a la que he visto muy poco tiempo en mi vida. Bueno, pues os habéis redescubierto. Pero no, claro, pero ahora estamos, bueno, de hecho cuando cuando salió el libro se vino 6 semanas. Se cogió un avión y dijo, mira, me he pedido una excedencia porque quiero acompañarte y no quiero que estés sola en esto, que es la historia de nuestros padres, pero es también nuestra historia. O sea, que me ha parecido, eso es un regalo. Eso es duro también, cuando tú escribes sobre tu propia familia, pensar en cómo van a reaccionar, porque salen salen ellos mismos, salen episodios que algunos dicen, chicas, esto no lo tenías que haber contado. Esto sí, esa frase se ha repetido mucho, la de qué necesidad. ¿Qué necesidad había? Pero bueno, si no se entendía. O sea, yo no he querido transmitir, y nadie me lo está diciendo hasta ahora, un tono de ajuste de cuentas. O sea, yo no quería decir aquí, mira, voy a apuntar aquí, que tengo aquí apuntadito quién me ha fallado, quién no ha estado bien, y yo, sin embargo, hoy, qué fenomenal. Aquí he intentado trasladar una historia en la que primara el amor y el humor, que ha sido algo que ha vertebrado mi casa, mis padres, cada uno con su tipo de humor, pero me han educado siempre en la risa y en la ligereza, y eso creo que nos ha salvado de muchas escenas probablemente muy graves, pero sí, claro que ha habido gente que me ha dicho, ¿cómo se te ocurre contar esto, hija? ¿Qué necesidad? Pero bueno, es que yo creo que no puedo hablar, iba a decir España, y todo suena como muy así, ¿no? Pero creo que por lo menos en el Getafe en el que yo me he criado, me he educado y me he hecho durante 28 años que he vivido ahí, mi familia y otras familias de mi entorno y otros pares de mis padres,
yo creo que era una sociedad, una España, un Getafe, un Madrid, un yo no sé qué, construido a base de silencios. Y silencios que se enterraban, o sea, y se divorciaba alguien y no se podía saber. Qué disgusto, Mari, qué disgusto, pero disgusto, ¿qué ha pasado? O sea, mi madre, por no verbalizar, o sea, mi madre jamás pronunciaba la palabra cáncer. Revisión ginecológica era lo de arriba o lo de abajo. O sea, no había manera de tal. Yo se ha muerto fulanita, ¿y de qué? Pues de qué va a ser, de lo de todos. Bueno, a ver, de lo de todos, ¿no? Una cosa mala. Sí, claro. Una cosa claro, mala. le han hecho. Entonces, claro, era todo así. Entonces era, uy, esta ha salido un poquito, ¿qué? Le ha puesto los cuernos, se ha pasado tal. De hecho, yo ahí cuento una cosa que descubrí. Yo ya sin mi padre, o sea, que decir, mi madre, la tía, se lo guardó, pero como en una caja fuerte, el día que me dijo que, bueno, yo que sepa que tuve un novio antes que tu padre. Y entonces le dije, ¿sí? Y me dice, sí, uno de Madrid. Claro, un novio de Madrid en Getafe daba plus, daba puntuación extra. Era de Madrid y tenía zapaterías, que es como en plan de tenía la vida hecha. Y entonces me dijo, pero claro, salió como salió. Y yo dije, ¿salió de qué? Pues hija, ya sabes. Y yo, claro, o sea, mira que yo entrevisto, pero se me hacía la tía ir a una roca dura de Chipiona, era esa mujer. No, del hospital. Y yo, pero a ver, pero que salió que... Y yo pensaba que mi madre me iba a decir, pues que me puso los cuernos, o que me dijo, pues que se casó con una, pero le gustaban más unos. Y dije, que era gay, y entonces me dijo, eso lo has dicho tú, yo no he dicho nada. De mi boca no salió. Todo era eso, o sea, que si yo ahora lo cuento con tal, pero todo eso trasladado a silencios, entonces no se podía saber si alguien bebía, tomaba pastillas de más, si al marido se le iba la mano, o sea, todo era. Entonces yo eso lo he hablado mucho con Jorge Javier, que es el que me ha escrito el prólogo, porque él como chico de periferia de Badalona y yo de tal, y ambos... Él tiene solo unos pocos años más que yo, pero los dos recordábamos en nuestros respectivos barrios cómo cuando se escuchaban los gritos de una mujer, que probablemente no, que estaba siendo maltratada, nuestras madres reaccionaban siempre de dos maneras. Cerraba la ventana y bajaba la persiana o ponían la tele muy alta para que no se escuchara. Entonces, esa España construida a lo que pasa dentro de las casas, yo no tengo que preguntar y no quiero saber nada, y si una aparece con el ojo tal o la otra un día el marido no la acompaña, igual se ha ido pero nadie pregunta, pues claro, yo aquí pues cuento cosas que han tejido y que han construido a mi familia, cosas que nos han pasado y un montón de cosas que yo no sabía y que una vez publicado el libro han venido, uy, pues si tú supieras que yo cuando me divorcié, y yo, pero bueno, pero ¿cómo he podido? O sea, me dedico a cotillear en vidas ajenas y no conozco nada de mi familia. Entonces, los silencios y secretos enterrados, no tapados, sino enterrados en lo más profundo, yo creo que han sido la base, a lo mejor también la propia supervivencia de muchas familias, pero yo he dicho que había que abrir las ventanas y que entrara el aire. Y aparte de, claro, la familia, eso, estaba tu hermana, estaban tus tías, estamos hablando de mujeres. Yo creo que deberíamos entrar ya al terreno un poco de las diferencias de género, ¿no? Que son las que quizás toman las decisiones cuando hay que cuidar. Y bueno, sobre las diferencias entre hombres y mujeres en el rol de cuidadores, bueno, ¿cómo fue tu experiencia personal? Y luego también yo creo que es interesante que hablemos de cómo se puede lograr una mayor equidad en este área, ¿no? Porque se da por sentado que va a ser algo que no solo, como se dice, ¿no? Le va a tocar a la hija, sino que incluso se asume que incluso una nuera vaya luego a hacer y no el propio hijo. Esto está muy extendido. Háblame de esa cuestión. Bueno, yo creo que es uno de nuestros cambios culturales pendientes. Yo, a lo mejor ya, porque estoy bastante cerca de los 50 y ya le he dado la vuelta al jamón, confío muchísimo en la gente que viene, gente que está incluso por aquí, que veo que es muchísimo más joven que yo y que casi podrían ser mis hijas. Confío muchísimo en esa, para muchas cosas.
para muchas cosas como las que se celebran y se reivindican mañana, y muchas cosas que tienen que ver con el papel de las mujeres como cuidadoras y el tema de la corresponsabilidad. Yo también ahí en ese sentido me reconozco privilegiada, o me reconozco con muy buen ojo, porque la persona que convive conmigo y el padre de mis hijos es corresponsable y ha hecho, si yo he hecho de madre de mis padres, él se ha convertido en mi hermano. Entonces él ha hecho de hijo de mis padres y se los ha echado a las espaldas sin que yo se lo tuviera que pedir. O sea, él entró en el cuadrante, el primer día que empecé yo a hacer turnos me dijo, ponme a mí, ya nos apañaremos. Entonces ahí ha sido un ejercicio de generosidad. Probablemente él ha visto que esto hay que compartirlo y es lo que toca. Pero es verdad que la mayor parte de los cuidados siguen recayendo en nosotras, aunque solo sea por el hecho de que, aunque haya, porque como hoy hay negacionistas de casi todo, todos aquellos que aún no se dan cuenta de que en general a las mujeres cobramos por un montón de trabajo bastante menos que los hombres, o sea, esa brecha sigue existiendo. Cuando toca la decisión de reducir jornada para cuidar, siempre acabamos asumiéndola las que cobramos menos o las personas que cobramos menos. Y cuando alguien tiene que dejar de trabajar para cuidar, lógicamente el sueldo del que se prescinde es del que menos. Es que esto está ya inventado, ¿no? Entonces, esa parte creo que sigue sosteniendo y pesa muchísimo en nosotras. Pero yo sí creo que las generaciones que vienen aparte tienen otra... Lo veo incluso por el mercado laboral, ¿no? Cómo hay muchos gerentes de empresa o mucha gente con responsabilidad, que es que esta gente joven ahora sabe que el trabajo es muy importante, pero no es su vida. Y yo he dedicado tantas horas a trabajo y he dejado tantas cosas por vivir que me alegra muchísimo. Como no tengo que contratar a nadie, igual lo digo sí también, ¿sabes? Y lo veo fenomenal, ¿no? Pero yo ahora que tengo un hijo y una hija, mi hija con 16 ya ha dejado claro al hermano que, que ni que estén Bora Bora viviendo, que como papá y mamá tal, él se coge un avión y viene aquí a pringar lo que haga falta. Esto luego yo no sé qué pasará, espero dar la menor guerra posible, ¿no? Pero yo creo que en esa cosa... intentando educar a él sí, equitativamente con ella, sí, para que no sí. haya esa diferencia. Lo estoy intentando, dices bien, porque me doy cuenta de lo pegajoso. O sea, mis padres han sido personas maravillosas, pero un patriarcado de manual. O sea, mi padre llegaba, un ser estupendo, pero llegaba con la mesa puesta y cuando terminaba el último gajo de naranja decía: me voy a dormir la siesta, como si las demás no quisiéramos dormir siesta o pintarnos las uñas o ver la tele. Y el señor era así. Y mi madre se enfadó mucho conmigo porque mi hermana no tiene hijos, pero me acuerdo lo muchísimo que la decepcioné, de las muchas decepciones, cuando nació mi hija, hace casi 17 años ya. Y por supuesto ella interpretó que yo en cuanto tuviera a mi hija iba a dejar de trabajar porque yo tenía que ser una mujer de mi casa. Le dije, pues no. Eso ni es madre ni es nada. Y le dije, pues va a ser nada. Pero yo no voy a dejar de trabajar, entre otras cosas, porque es que a mí me gusta lo que hago. La cantidad de gente que no le gusta lo que hace y que sin embargo lo tiene que hacer, pues yo a mí déjame, yo doy muchísimo las gracias por la existencia del trabajo remunerado, cada día, permanentemente. Y precisamente hablando de trabajo y por ejemplo, del 8 de marzo, que es mañana, aunque efectivamente, como bien has dicho antes, todos los días, siempre que se acaba hablando de conciliación, se acaban dirigiendo a nosotras, que es verdad que lo de corresponsabilidad todavía como que no ha... Es que es muy larga la palabra. Sí, no se quiere comprender a lo mejor, porque claro, es renunciar a un privilegio también. Sí, bueno, yo creo que ahí yo le doy mucho valor a las palabras y al peso que tienen las palabras y a cómo se escogen las palabras, ¿no? Yo me acuerdo de un compañero
cuando yo tuve a mis hijos, un compañero que me dijo un día, oye, es que esto en el fondo es injusto porque la conciliación, ¿por qué tiene que ser familia? ¿Por qué tienes que conciliar tú que tienes hijos y no yo que quiero ir a jugar al baloncesto los jueves? Y yo pensé, ¿serás idiota? Antonio, no era Antonio, claro, pero no voy aquí yo ahora a desvelar a quién dije yo serás idiota. Pero luego pensé en que, no sé, el capitalismo, el sistema, yo no sé quién nos ha hecho caer también en según qué trampas. O sea, que sí, yo reivindico mucho el que hay que trabajar, pero hay que vivir y hay que, en la medida de las posibilidades, poder, o sea, no podemos, esta semana que estamos hablando tanto de horarios laborales, no solo de la hostelería, sino en general, es que, o sea, hemos asumido determinadas perversiones. Si queremos cenar a las 10 de la noche, a mí me parece muy bien, pero levantarse a las 7 y acabar todos los días de cenar a las 11:30, el sueño y el descanso en general es una cuestión de salud y salud pública. Entonces, si también somos el país que toma más ansiolíticos y más pastillas para dormir, o sea, vamos caminando sobre minas antipersona. Entonces, a mí me parece que en el caso de los cuidados y de la conciliación, no puede ser que solo tengamos medidas excepcionales porque estás, con perdón, en un pozo de porquería, o sea, porque estás con niños pequeños, no duermes, las ojeras hasta aquí, tus padres están enfermos, necesitas ponerte unas pestañas postizas porque es lo único que te va a dar buena cara en ese momento. O sea, no podemos asumir que cuando estás fatal sea cuando haya una medida. Entonces, esa parte del cuidado, de la conciliación, de la corresponsabilidad, debería ir con un poquito más de inercia y de manera natural. Tienen que cambiar muchas cosas, culturalmente, empresarialmente. O sea, no puede ser que si tú tienes que salir porque tienes una cita con el médico, haya una mirada que dice muchas cosas y te diga, ya te estás escaqueando. Sí. No sé, ¿no? O sea, que hay jetas, pues claro. Anda que no nos hemos topado todos y todas con jetas, pero es que no puede estarse pensando que toda la gente que hace eso está mintiendo. Es un sin vivir, creo. Sí, o como los permisos, ¿no?, por paternidad, por ejemplo, que son muy discutidos también, y en las oficinas le miran a la gente, pero ¿cómo que ahora paren los hombres? Y los y las que trabajan mal van a trabajar mal, con hijos, sin hijos, con mascotas, en Málaga, en Albacete. O sea, quiero decir, a no ser que algo les haga cambiar, esperemos siempre que a mejor, pero no puedes, o sea, no puedes. Yo he hecho 2 entrevistas a lo largo de mi vida de trabajo para acceder a un puesto de trabajo en el que me han visto un útero andante. O sea, en una entrevista me dijo un señor, tu alianza brilla mucho, ¿te acabas de casar? Brilla y mucho. Yo contesté y luego pensé, si esto es inconstitucional, a este señor le tenía yo que haber demandado, pero yo contesté como una idiota, de sí, no pensarás tener hijos porque este trabajo y tal, y yo dije, no, por supuesto, y luego dije, pero este señor va a hacerme a mí de planificador familiar. O sea, me estaba viendo ya pariendo y por tanto escaqueándome todos los días de su periódico, que fracasó estrepitosamente. Por otro lado, un saludo para él, que no me está escuchando, pero yo aprovecho y se lo mando. Recado. Cuando estaba en el fragor terrible de la batalla, en el momento más terrible de los cuidados, ya desquiciada, esta frase que también en la introducción hemos hablado de ella, de quién cuida al cuidador, ¿qué hacías tú? ¿Tú tendrías algún pequeño momento en el que decías, mira, necesito darme este capricho, hacer esta cosa que me va a servir para no volverme loca, aunque sea durante un pequeño tiempo, hasta que vuelva toda esta rutina a empezar? Yo he tenido dos refugios muy diferentes en los que he encontrado una paz extraordinaria. Uno era la misa de 7 de los domingos, porque soy la única creyente de mi casa, y meterme en una capillita cerca de mi casa, una muy chiquitita que hay muy cerca de la estación de Atocha, meterme ahí los domingos a las 7 era mejor que ir a un spa. O sea, era un momento en el que éramos yo, mis parroquianos, nunca mejor dicho, mi sacerdote, aparte un cura de los que
como diría José María García, fíjate ya qué referencia en la edad que tengo, de los que hacen afición, ¿no? O sea, un cura que me hablaba de feminismo en sus sermones, o sea, un cura que no cae en la etiqueta en la que mucha gente puede etiquetar a gente de la Iglesia, ¿no? Y para mí era un momento de absoluta placer. Y luego otro templo, un templo que no era solo una vez a la semana, era casi todos los días de la semana, era el bar de la manzana de mi casa, al que acudía cuando venía del hospital, y antes de subir a casa yo necesitaba tomarme una copa de vino blanco y que mi camarero, Santos Marina, me contara lo que fuera. O sea, me contara, pues hoy ha venido Ramón se ha echado una novia, la señora de tal se ha caído, van a cerrar el tinte y van a poner otra tienda de no sé qué. Y era una... O sea, yo no podía hacer la transición de hospital a casa. Bueno, y yo no quería, yo no es que no podía, es que tampoco quería, y porque Santo me cuidaba como a mí más me gusta que me cuiden. Me ponía una tosta de queso Cabrales que me fascina, me ponía unas bravas que me encantan, si había torrendo, o sea, Santo me conocía más que mi marido, entonces en cuanto me veía entrar y me veía la cara ya sabía si ese día había ido bien, mal o regular, y eso han sido grandes cuidadores. O sea, me han cuidado mucho en casa mis amigos, pero personas que no tendrían por qué cuidarme, mis curas y mi otro sacerdote laico, me ha cuidado muchísimo. Te tengo que hacer un par de preguntas de conexión con la actualidad, una general y otra específica a la que inevitablemente creo que teníamos que llegar. Voy a empezar por la general. Dada tu experiencia como periodista, ¿cómo ves la representación de estos temas en los medios de comunicación? ¿Cómo, si consideras, ¿no?, que la sociedad es más consciente de la importancia de discutir, de debatir, de abordar los desafíos relacionados con el cuidado? ¿O no? No, estaba pensando, de repente me he ido me he ido a la... Vamos a hacer en breve, en una semana, haremos 4 años del confinamiento, y estaba pensando qué mal ha envejecido todo eso del saldremos mejores, los aplausos de las 8, esto no puede ser, tenemos que salir de otra manera, hay que cambiar totalmente la sociedad, ¿no? Pero no lo digo como grande, ¡jo, qué mal!, sino es que me parece que al final yo creo que estos temas, no veo excesiva representatividad o sea, no veo demasiada atención en este tema por parte de la clase política. Pero es que yo lo entiendo, porque la clase política solo puede pensar en el corto plazo que te da una legislatura o un mandato. Y lo que requiere un país como este, en el que las cifras de natalidad de 2023 se parecen a la de 1941, o sea, después de la posguerra, o sea, no nacen niños, y España es ya un país donde hay más mascotas que menores de 14 años en las casas. Eso no es ni bueno ni malo, eso es lo que es, y esa es una foto fija de cómo somos, pues tampoco digo nos enfrentamos, sino que convivimos en un país en el que hay ya muchísimos ancianos y vamos a ser muchísimos más todavía. Entonces, este tema de los cuidados, pensado en el corto plazo, está hecho a base de parches, bueno, pues en mi ministerio voy a dotar de una serie de recursos destinado a ayuda a la dependencia, ayuda a tal. Pero yo creo que la mirada tiene que ser a 25, 50 años, y eso no lo hacen los políticos, pero porque en el fondo no lo hacemos nosotros tampoco. O sea, esto no es una cuestión de qué mal lo hacen los políticos, sin embargo, ¿cuánto pienso yo en los cuidados? No. Tú el cuidado pasas por él, te tomas un vino blanco y dices, pues a ver mañana por dónde sale el sol, pero yo lo veo desde mi papel como periodista. Cuando ofreces un tema que tiene que ver con esto, la primera reacción no es ni siquiera una palabra, es otra vez. Qué tristeza, es que qué mal rollo, ¿no? Da, claro, los viejos, las residencias, ¿no? Pues si ya sabemos todos que nos vamos a morir, bueno, vale, pues nada, pues vamos a hablar del caso Coldo, de ahí cigalas.
¿Sabes? Entonces, o sea, ¿quién tiene la culpa de eso? No sé. Yo también muchas veces me refugio leyendo cosas que luego digo, si alguien viera que yo estoy leyendo esta tontería tan frívola, pero es que en ese momento es lo que necesito. No quiero leer, ¿sabes?, a Nietzsche todo el rato. Bueno, has nombrado la palabra residencias. Tu madre falleció durante el COVID en una residencia en Madrid. Entonces creo que es inevitable tratar la cuestión de las residencias. Las últimas declaraciones de Ayuso, o las más recientes, yo creo que hay algo que tenemos que tratar, incluso el incendio de Aravaca, creo que era algo que aquí en un momento dado tenía que salir, ¿no, Ángeles? Sí, claro. Yo he hablado tantas veces de esto que no voy aquí a ponerme yo ahora cortapisas. Sí, eso es una de esas cosas que yo paso por alto en el libro porque no he querido poner nombres propios que no fueran de gente a la que quiero y a la que aprecio, que son mi familia, mis amigos, mis curas, mis camareros y toda la gente que me ha ayudado en el camino, ¿no? Pero bueno, ¿qué decir de lo que es las 7.291 personas que murieron durante la primera ola en residencias de la Comunidad de Madrid, que no fueron derivadas por un protocolo, que no las admitía en el hospital? Pues tenemos que convivir con ello. Yo iba a decir ni mi madre ni yo, como si yo pudiera hablar con mi madre, ¿no? Yo no me considero, mi madre forma parte de esas 7.291 personas a las que le dijeron que no la admitían en el hospital. Mi madre se habría muerto 3 o 4 semanas después porque su carcinoma estaba ya en fase terminal, ¿no? Pero siempre me pregunto, los familiares que tenían a una persona que esa mañana habían hablado con ellos por videollamada y estaban sanos y que se contagiaron por COVID y no les dieron la oportunidad de ir a un hospital, ¿no? Porque esos cargan la losa de y si lo hubieran admitido en un hospital, ¿se habría salvado? A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Entonces creo que aquí ha faltado mucha empatía y mucha humanidad. Y el hecho de que vayan a pasar 4 años y todavía nadie haya visto ni haya tenido tiempo para recibir a los familiares, yo no quiero decir, estoy muy tranquila con mi conciencia, no voy con el lanzallamas en el bolso. Hay veces que tengo ganas, según qué declaraciones y según qué tipo de reacciones, pero la verdad es que vivo bastante tranquila con eso y no he querido mencionar nada de esa parte porque, primero porque me duele y segundo porque no me da la gana incluir el nombre de según qué mujeres en ese libro. Creo que ahí está todo dicho, no hace falta que diga el nombre de qué mujer no he querido incluir en ese libro. Me parece un ejercicio de vileza, a mí ni a los familiares no me vale nada y siento porque estoy en Málaga, pero que me digan murió gente en muchos sitios, sí, ya lo sé, murió gente en las residencias y en las casas y en las calles y en las tal, pero solo en una comunidad hubo un protocolo que alguien aprobó y que alguien firmó y hay un señor que se llama Carlos Moore que firmó ese protocolo y que es el ideador de ese protocolo que se pasea por Madrid como se pasea un torero que torea en la Malagueta con enorme tranquilidad, mientras que hay gente que lleva 4 años en tratamiento. Yo estoy fenomenal, pero hay gente que lleva en tratamiento y que se pregunta qué habría pasado y me parece profundamente injusto. Yo no estoy pidiendo, respeto absolutamente además todos los resultados electorales, cada uno vota lo que quiere y tiene las prioridades. Tengo un enorme respeto por todo, casi todo en general. Pero esta parte es una parte tremendamente dolorosa y me han sobrado años de vida de mi padre porque cuando murió mi padre en el 17 hubiera en mi cabeza sonó, bueno, pues ahora vendrá la de mi madre que será igual. Y si me llegan a decir que la muerte de mi madre me la iban a transmitir por teléfono, pues eso es no se lo deseo a nadie. Pues igual me pongo un poco a llorar, así que cámbiame un poco. Gracias por revivirlo aquí. Ya es suficiente no merece con lo que yo me ponga aquí en plan. Es suficiente con lo que cuenta en el libro, que igual el hecho de haberlo escrito es lo que te mantiene sin tratamiento y fenomenal. Porque bueno, como mensaje final, antes de pasar a las preguntas del público, yo creo que igual es interesante que hablemos del mensaje principal que tú transmites, creo yo, a la audiencia con
al público con tu libro, que es esto que comentábamos antes del sentido del humor, a pesar de todo, ¿no? En episodios rocambolescos que todos tenemos que vivir, pues decir una pequeña frase o dejar al absurdo. Sí, yo para mí también el sentido del humor es mi principal salvavidas, ¿no? Mi principal bote salvavidas, y es la herramienta de la que me sirvo para escribir y para aligerar también según qué cosas. O sea, yo quiero decir, entiendo a la gente que por el motivo que sea, está profundamente insatisfecha y lo transmite con amargura y con combate. Estoy muy a favor también de ese tipo de personas, ¿no? Pero yo he decidido tomarme la vida y el drama de otra manera. Y a mí me ha salvado para cuidar y me ha servido para no enloquecer. Sobre todo eso con la muerte de mi madre me ha servido para no enloquecer, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es yo creo que en un montón de momentos de nuestra vida, incluso en los más graves, o sea, hay algo hay escenas profundamente surrealistas con las que te ríes mucho, ¿no? O sea, mi hermana siempre me cuenta que las últimas, que lo cuento también ahí, o sea, no es una cosa que vaya a contar aquí en exclusiva, pero mi hermana siempre cuenta que mi padre, ya cuando estaba en el hospital, en el último ingreso del que no salió, un poco antes de perder la consciencia, le dijo a mi hermana: joder, ¿pero qué pasa? ¿Que aquí no dan cocido o jamón o algo? Y entonces, claro, mi hermana se quedó así, ese hombre ya pobre con su tumor, o sea, y claro, o sea, yo llegué y me dice mi hermana que se ha puesto a pedir que si no daban cocido porque no le gustaba la comida. Y yo pensé, o sea, que alguien diga aquí no hay cocido, jamón o algo, joder. Dije, pues claro, mi padre, Manuel Caballero Carrillo, en plena esencia, o sea, quiere decir, el hombre quería un jamón y no pidió un Ribera del Duero y unas patatillas porque ya no estábamos para eso. Algunas veces que es la única manera, la verdad, cuando tú le estás cambiando un pañal a tu padre o a tu madre, sí, es que si no tiras de hacer un chiste, para ellos mismos también, yo creo que ellos también, tú te pones en su papel, en Mira, hay una cosa de cuando cambias, la primera vez que yo cambié el pañal a mi padre fue un momento salvaje que nos lo tomamos ahí como si tomar un sorbo de este vaso, como de aquí no ha pasado nada, mi padre y el hombre tal, pero bueno, eso fue un momento también de intimidad precioso. Pero me da muchísima rabia que se me haya olvidado en el libro contar probablemente, o sea, porque me lo recordó mi hija. Entonces, hubo un día en que llegamos a un centro comercial, el parking de un centro comercial, millones de personas, o sea, como un centro comercial un fin de semana. Entonces íbamos los 6. Mi padre iba en su coche con mi madre y yo iba en el coche con mi marido y mis hijos. Entonces aparcamos y entonces mi padre bajó del coche y entonces fue el último que aparcó, iba ya andando despacio, él iba con pañal. Y entonces de repente va andando, estamos nosotros esperándole así o sea, los 4 como viéndole en un escaparate, entonces mi padre va andando tan tranquilo, se le sueltan los tirantes del pantalón y entonces se queda, o sea, un hombre, mi padre era pequeñito, muy parecido a Alfredo Landa, lo digo para que visualicen a Alfredo Landa chiquitito, cabezón, y de repente un señor con una camisa, unos tirantes y un pañal de estas dimensiones y unas piernecitas muy finas. Entonces, mi madre se puso a chillar: Manolo, qué vergüenza. Mis hijos se tiraban por el suelo. Yo, papá, por favor, súbete el pantalón. Mi padre le entró un ataque de risa que fue, además, andando con pasos un poco homenaje a don Gregorio, o sea, a lo chiquito. Iba así, pero no podía, o sea, llegó y digo, pero papá, y me dice, mira, sube, pero mi padre llorando, o sea, súbemelos tú que me descojono. Entonces, yo pienso, alguien que le pasa eso, o sea, yo me habría muerto también de vergüenza, y de repente y me dice luego, y lo que se han reído los niños, como diciendo, si os he dado ahora mismo un gag cómico Entonces, ese tipo de cosas, yo digo, o sea, alguien que podía haber dicho, o sea, me está viendo, por
te puedes imaginar la cantidad de gente, o sea, mirando a un señor de más de 80 años con un pañal, pues nos tendremos que con un súper pañal, además, porque todos son enormes los de incontinencia. Nos tendremos que acostumbrar. No, claro, yo ahora ya digo, a mí que me quiten lo bailado, si se me ve algo, pues que se me vea. Bueno, vamos a dejar paso a las preguntas. Oye, muchas gracias porque, claro, habéis venido y estáis aquí aguantando que os estoy dando yo un rollo tremendo. Para nada. Ah, sí, el micro. ¿Tenía alguna pregunta, alguna cuestión que le queráis comentar a Ángeles Caballero, aprovechando que la tenéis aquí? Sí, ya he dicho yo. ¿Cuánta todo. timidez? Que ya he dicho yo un montón de cosas, pobres, se han quedado agotados. Por favor. Además, te llamas como mi padre, o sea que a ti te doy yo prioridad absoluta. Aprovecha que eres el primero que tiene el micro. Sobre todo hablo de los cuidadores que son mujeres. Yo te quería, que no me quiero poner yo más nervioso de lo que normalmente soy. ¿Se me escucha? No. ¿Se me va a escuchar? Sí. Ahora se me escucha mejor. Ahora. Te quería comentar si has averiguado, es decir, porque se habla de las mujeres que cuidan y cuando tenemos el concepto de cuidador, vemos a una persona mayor cuidando a otra persona mayor. Yo he sido y mi hermana, somos los más pequeños de 7, y fuimos cuidadores en la adolescencia de nuestros padres. Entonces, algo como muy... Es que me lo has recordado todo. Lo que tú decías, cosas que tenías olvidadas, que no te acordabas, y wow. O sea, lo te digo, hasta, bueno, están mis jefes, me he quedado a verla y a escucharla, en vez de estar en secretaría. Entonces me gustaría saber, porque no quiero pensar ahora con el tiempo, eran finales de los 80, primero de los 90, hasta que mueren bastantes años de enfermedad. Soy de un pueblo, se cuidaba en casa, y eso de concepto de, al ser los más pequeños, los grandes trabajaban. Entonces nos tocaba a nosotros. Entonces recuerdo esos cambios de turno, de salir, de no poder salir con los amigos, porque te tocaba quedarte con los padres. Entonces no quiero pensar que era como algo más especial. Quiero pensar, y creo que lo has dicho por el tema de la pobreza, en realidad es dinero, que hay también muchos todavía niños y adolescentes que cuidan. Entonces como que esa parte está como olvidada o que no se da importancia. Perdona, es que estoy temblando. Bueno, No, tranquilo, hombre, estamos aquí en familia. Y la Entonces, pregunta es muy... ¿Se ha entendido? Un efecto como que cuando se hablan de cuidadores, siempre es una persona mayor, una mujer, lo que ha dicho el rasgo es emigrante o mayor que cuida de otra persona mayor. Pero hay muchos adolescentes y muchos niños, o quiero pensarlo, no sé si hay estudios o has averiguado dentro de todo esto al descubrir, sobre todo en zonas, también a esa época, finales de los 80, 90, la ley de dependencia era como se escucha, pero eso no llega nunca a la hora de tenerlo, y como esa conciencia también como de lo rural, de eso te ha tocado. Es así, y como yo soy mayor y trabajo, están los hermanos más chicos, pues que lo hagan. O sea, lo digo, en este caso éramos dos, era mi hermana, una mujer, y yo, pero era como estaban ellos. Y era como un cargo de responsabilidad doble, porque te decía, a eso le suma la pubertad, el coraje hacia tus padres, encima el coraje que están enfermos. Entonces, como yo digo, no, quizás eran las circunstancias eso, pobre, sí, clase obrera, pero era a la hora de tenerlo y de pueblo. No sé si te has encontrado en comentarios como eso que te hayan comentado, porque lo he dicho, y no quiero pensar que en mi caso era como, qué maravilla, somos qué guay soy, he cuidado a mi padre. Entonces, por si... Pues mira, esa parte, fíjate, esa parte no me he topado con ella, pero probablemente también por el caldo de cultivo que yo he tenido. O sea, que decir, los cuidados los he realizado viviendo en una ciudad como Madrid, y mis padres estando en un sitio como Getafe, que no se puede considerar un pueblo porque son 180.000 habitantes. Entonces, es otra ciudad. Entonces, esa parte no está tan desarrollada como probablemente, ¿sabes? O no he tenido este tipo de casos ni he profundizado en ese aspecto, pero estoy convencida de que quiero decir. Por ejemplo, en el caso de mi padre eran 6 hermanos y mi abuelo Manuel también, mi abuelo era alcohólico y maltratador. Y entonces los 6 hermanos, siendo muy pequeños, mi padre vivió
con sus padres y sus hermanos en un vagón de tren abandonado. Imagínate el nivel de pobreza. Y hicieron los 6 hermanos un cinturón y un muro de contención para alejar a mi abuelo y ocuparse ellos de mi abuela. Una mujer maltratada, víctima, sin estudios, sin trabajo. Quiero decir que hubo ahí pero claro, hablamos eso de un pueblo muy pequeñito de Extremadura hasta que fueron a Getafe, que para ellos era como ir a una gran ciudad, o la gran ciudad que ellos se podían permitir, porque Madrid era picar muy alto. Pero es verdad que esa parte del cuidado, yo con lo que me he topado ha sido con un matriarcado y gente mayor cuidando de otra gente mayor, o gente más o menos de mi edad, o incluso más jóvenes, de entre 35 y 45 años, migrantes, cuidando, porque probablemente sea el rol que más se da en grandes ciudades. Entonces, esta parte la he tenido mucho menos presente, pero desde luego ese es o sea, decir que es un melón parece que frivolizarlo, pero es una parte muy, muy interesante eso del adolescente o del que renuncia a según qué cosa se le cercena para ejercer ese cuidado. Yo he de confesarte que no es ni mucho menos una comparativa, pero yo le he dado muchas veces vueltas a por qué a mí por qué me he quedado huérfana con 40 y poquitos. Mi abuela murió con 104 y entonces mi madre se quedó huérfana siendo ya abuela de mis 2 hijos. Y entonces yo he pensado, pero si es que yo tenía todavía muchos años que recorrer. Sin embargo, ha habido gente que eso me lo ha dado la vuelta y me ha dicho, esto ahora te duele y te sientes muy huérfana y muy joven, pero acabarás viendo. O sea, mi madre se quedó muchísimo tiempo sin disfrutar porque estaba jubilada, estaba tal, y de repente tenía que duchar a mi abuela, que duró hasta los 104 como una rosa, bebiendo martini diario. O sea, que a ver si va a ser esa la clave del éxito. Pero es verdad que es un tema muy interesante y que probablemente en ciudades también se dé, porque hay una situación. Pero yo tuve la inmensa fortuna de que además en el caso de mis padres es curioso, porque mi hermana, cuando nació en el 62, el único huevo que se podía comprar en casa era para ella. Y yo 14 años después, cuando nací, mi padre le compró a mi madre un solitario con un diamante. Fíjate si había cambiado la situación en mi casa. Pasar de 3 a 4 es que tengo la factura, y tengo el brillante, yo ahora, claro, pero tengo guardada la factura de una joyería en Getafe que mi padre se gastó 250.000 pesetas del año 76. O sea, una pasta. Si podía comprarle eso era porque había huevos y había jamón y había tal, con lo cual esa situación de tener que, siempre ha habido posibilidad de pagar o ocuparnos sin el tener que a alguien quitarle esos años tan intensos de su vida. Gracias a ti. Bueno, se me ocurre también que puede tener menos visibilidad. La gente que está en una etapa de adolescencia pues no sale a decir, oye, mira, estoy cuidando, estoy haciendo esto, no hay esa visibilidad. Sí, son unos años muy diferentes, porque yo creo que la fecha que tú hablas, que son los años 80, es que no existía el cuidador ni cuidadora contratado en España, creo, ¿eh? Bueno, existía la chacha de las familias bien, que cuidaban a los niños pequeñitos desde que nacían, y siempre tenían pues una persona que le cuidaba a los niños desde que eran chicos, pero que era para cuidar a los niños. Y los padres y madres al final siempre estaban con la hija que se quedaba soltera, porque al final se quedaba cuidando de los padres, y esa figura ha existido hasta hace nada. En los años 80 seguía existiendo, porque yo lo he tenido tanto en mi lado paterno como en mi lado paterno, con mis abuelos paternos y con mis abuelos maternos. La soltera que se quedaba, y seguirá existiendo seguramente, pero quizás no tanto, a lo mejor más en la urbe, pienso, no sé. Pero ya la que se queda soltera porque está cuidando de los padres no es porque está cuidando de los padres, creo yo, ¿no? Quiero pensar que no es el mismo sentido. Yo en mi familia, por ejemplo, sí que hay casos de esto,
Pero en tu familia no de tu edad. Mayores. Claro, ya en mi familia no de mi edad, sino la generación que ha sido de mi madre, ¿no? Sus hermanas. En las dos familias hay una hermana que se ha quedado al final porque estaba cuidando de los padres. Y cuando ya lo tenía que cuidar a los padres, ya se le ha pasado el pescado, como se suele decir. Ya se le ha pasado como el arroz. El tiempo, el arroz, eso, perdón. Pero el pescado el arroz también. con pescado. Entonces, esa figura, yo espero que haya ido desapareciendo, pero claro, en esa época era eso, o unas familias muy numerosas les tocaba a los más jóvenes. Ahora, pues habrá seguramente, pero yo creo que no es igual. A mí me parece que hay ese cambio importante. Sí, y aparte, bueno, que había también amas de casa, quiero decir que las familias Y vivían mucho además más eran unidas y a amas lo de mejor casa. era el momento de que, oye, vamos a traernos a la abuela a vivir con nosotros porque hay una persona en casa siempre, quiero decir, aunque no sea Sí. soltero, aunque sea dentro de un matrimonio, había alguien que cuidaba por arriba, por abajo, por los lados. O se iban turnando, porque yo no lo recuerdo porque era muy pequeña, pero lo sé porque te lo van contando, se van hablando. Y en mi familia materna, por ejemplo, que eran 4 hermanas, cuando mi abuela le entra en una depresión muy grande por la muerte del hijo mayor, las hijas se van turnando, no, se van yendo a la casa a pasar el día allí porque ninguna trabaja, porque cuando se han cansado, si tenían un trabajo lo han dejado, como en el caso de mi madre, pues tiene su propia historia, pero cuando se casa lo deja, pues entonces las hijas van turnándose para ir a cuidar de ellas mientras la soltera vuelve del trabajo, que es la que vive con ella, y no dejarla sola, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones ya no es lo mismo. Ahora Mismo hay un problema en porque determinadas familias que no trabaje uno de los dos, ya es el cuidador o cuidadora contratada. No, pero esa parte es interesante porque yo todavía. ahora, que sin ningún tipo de ciencia ni ningún tipo de estudio, ¿no? Pero desde que publiqué el libro tengo, claro, pues muchos amigos conocidos que son igual 5, 8 años más jóvenes que yo, que no tienen hijos, que no van a tener hijos y que de repente me dicen, no me lo puedo leer porque es que lo único que pienso es quién me va a cuidar a mí. O sea, es que es un... Pero es que el que alguien siga pensando que los hijos están para cuidarte cuando seas mayor, que lo han pensado nuestros padres, pero bueno, era la tradición, ¿no? Pero hoy en día, bueno, a mí es que ya eso es una cosa personal mía, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo una de las cosas también que he aprendido es al poco valor que tienen nuestras palabras según el momento en el que estamos. Mi madre también decía, cuando tenía que turnarse con mi tía para cuidar a mi abuela y que veíamos que cumplió 80 y 90 y 100 y 101 y 102 y 103 y 104, era un poco de... Yo desde luego, Mari, no voy a ser una carga, a mí me llevas a una residencia en cuanto tal, y la tuve que llevar contra su voluntad. O sea, quiero decir... Eso me ha pasado a mí con mi tía, que tiene 98. Pero que muchas veces lo vemos un poco desde nuestro punto de vista de no, yo a mis hijos no le... Pero luego... Y yo he intentado también ponerme en el lugar de ellos, también porque ahora tengo a mis suegros y entonces, claro, tú estás en tu casa y es que tiene que entrar un extraño, y es un extraño que se sienta en tu sofá, que se mete en tu cocina, que te va a ayudar, o sea, es una pérdida de intimidad. Aparte tú pierdes todo tipo de autoridad que tienes en tu casa. Entonces yo también lo entiendo, esa pérdida de autonomía y que de repente digas, pues hoy no se va a comer lo que yo digo, hoy voy a comer lo que me hace esta señora porque es que además soy diabética y no me puedo comer un pastel con lo que a mí me gusta. Entonces yo he aprendido también a que... O sea, yo misma digo, pues no, yo desde luego voy a ir ahorrando para hacer tal, pero luego pienso, yo me voy a agarrar aquí como un percebe y no me va a mover. O sea, estamos todos condenados a probablemente repetir errores, espero que no de manera tan salvaje, pero es verdad que con el tema de los cuidados muchas veces pasa esto, que dices, oye, mira,
¿quién me va a cuidar a mí mejor que mi hijo Manuel, que ya me conoce, que le he dado yo la vida y que sabe perfectamente que me gusta a mí, cómo me gusta el café y cómo me gusta tal? Va a venir aquí una señora, vamos, hombre, no te digo nada si encima... Bueno, mi madre, como me dijo, una negra en mi casa no entra, y se quedó más ancha que larga. Y a mí se me vino toda la convención de los derechos humanos de, pero ¿cómo es posible que esta señora sea mi madre? Qué vergüenza ajena, qué vergüenza tal. Y luego yo pensé, a ver, mi madre tardó muchísimo tiempo en ver a una persona de raza negra, y a ella pues tiene un esquema mental, pero claro, yo ahora soy el dinosaurio para mis hijos, que hay cosas que... Igual, o sea, quiero se plantean, no sé, cuidarte con inteligencia artificial. Claro, entonces robot, yo tengo, cuando yo pienso, pienso, ay, qué moderna soy, vienen mis hijos y me dicen, tú no te enteras de nada porque no sé qué y tal, y yo digo, pues también es verdad, o sea que, pero vamos, lo de una negra en mi casa, que también Luz Sánchez Mellado tiene la misma frase de su madre, negras no, joder, pues quiero decir... Sí, es que sí, por eso te el digo que libro queda viene. fenomenal decir que El tolerancia, capítulo diversidad... titulado Una madre racista. Una Cuando tú te madre diste profundamente cuenta, maravillosa, pero vamos, racista, homófoba, sí, tenía la mujer un paquete, pero... A ver, ¿tenéis alguna pregunta más, alguna cuestión? ¿Sí? Vale. A ver, a mí como el tema de los cuidados me parece muy, muy preocupante, ¿no? En cuanto a lo que es el sistema, ¿no? Porque se ha tratado aquí en alguna otra actividad que hemos realizado durante la pandemia, además, ¿no? Que se hablaron de las residencias, las tipologías que había en otros países, etcétera, ¿no? Pero hay una realidad que la has comentado tú, que es el tema de la pirámide de población. Cada vez hay más mayores, y evidentemente hay que asignar recursos a los mayores, ¿no? Al final el tema de los cuidados, independientemente de que yo, tú, que lo hemos comentado antes, ella y tantos que estaremos en esta sala también, pues cuidamos a los padres como podemos, intentamos hacer virguerías con los temas de los horarios, etcétera, etcétera. Al final hay una necesidad de recursos económicos y evidentemente el sistema lo aporta en una, entiendo yo, no en una gran cuantía, ¿no? Entonces, cada vez hay más mayores. Para cuidar, y con la situación actual del mercado laboral y de las necesidades y de los turnos de trabajo, etcétera, necesitamos un apoyo, alguien que cuide. Comenzamos a presentar las leyes de dependencia, todo el tema, que requieren un procedimiento administrativo muy arduo y muy largo, que acaba desgastando hasta la propia familia, porque te desespera. Pero también es cierto que está la otra vía, que es la que mucha gente no se puede permitir, que es la de contratar. Porque además lo lógico y lo lícito es contratar a alguien, evidentemente. ¿Por qué? Porque si no es una economía sumergida y esa persona tiene derecho a estar también cotizando y a estar trabajando como cualquier otro trabajador. Pero también hay miles y miles de familias que no pueden pagarlo y las cuotas sociales realmente no son muy altas, pero al final tiran de tu sueldo y salvo que tengas una buena posición económica no puedes hacerlo, con lo cual se convierte todo en un círculo vicioso, muy complicado y muy complejo, ¿no? Entonces yo sinceramente le veo una difícil solución, sobre todo porque todo va a más, la pirámide esa va a más y entonces es muy complejo. Realmente la solución es que los presupuestos estatales, locales, autonómicos, en la parte que le corresponda, pues deberían de asignar más presupuestos. No sé si es factible, no posible. Bueno, todos sabemos cómo funcionan los gobiernos y dedican más partidas a unas cuestiones que a otras, ¿no? Pero esto va a ir creciendo, evidentemente. Y nosotros cada vez vamos a tener menos posibilidades de cuidar a nuestros mayores y que nos cuiden, como nos habéis comentado antes. Yo no veo la misma posibilidad en mis hijos, no porque no estén preparados, sino porque llevan otra línea. Hemos pasado de los abuelos que han estado en nuestras casas y han acabado en nuestras casas en el ámbito familiar, a después nosotros cuidar a nuestros padres. Los abuelos siempre acababan, como habéis comentado, con una tía que no se había casado tal, o en la propia casa. El abuelo acaba en tu casa, se turna en casa de las diferentes familias, de los hermanos o las hermanas. Pero después ahora estamos cuidando
Yo tengo mis dudas al respecto de que las siguientes generaciones nos cuiden como estamos cuidando a nosotros y el esfuerzo que estamos realizando, pero al final no deja de ser todo un tema presupuestario que debería de ser la solución. ¿Y qué ocurre? Pues yo creo que hasta la gente ya se entrampa y todo, con las clínicas privadas y todo, y lo pasan bastante mal para poder, porque es un negociazo al final. Y entonces al final es simplemente una reflexión, pero creo que la situación es muy compleja y muy difícil, ¿no? Hay una pieza de todo lo que has expuesto que comparto totalmente, casi si me permites, para completar cuando has dicho hay cada vez más mayores, eso tiene una derivada que la estamos viendo, pero es como el elefante en la habitación, no queremos darnos cuenta, que es la brecha generacional. Los ancianos de este país es a los que cada año se les revalorizan las pensiones según el IPC. Y me llevo fijando todo el rato en dos jóvenes que hay ahí que de vez en cuando hacen así. Digo, igual les está pareciendo interesante lo que estoy contando, porque estoy pensando en los jóvenes de este país, que yo ya no soy joven, pero en los jóvenes que quieren tener hijos y no pueden, que quieren comprarse una casa y no pueden, y a lo que pueden aspirar. Yo vivo en Madrid, pero entiendo que es un problema que también pasa en Málaga. ¿Qué tipo de casa te puedes comprar, si es que te la puedes comprar? ¿Qué tipo de piso? ¿Puedes llevarte a tu madre? ¿Puedes turnarte? ¿Puedes llevarte a tu madre si vives en un piso con una habitación? ¿Quién duerme en el sofá? ¿Tu madre o tú? ¿O tu pareja? Ese es un tema absolutamente perverso. Entonces, yo estoy viendo mucha gente ya que está intentando entrar en el mercado laboral, formados académicamente, qué trabajos pueden aspirar, qué sueldos tienen, compartiendo pisos, viviendo en casa de sus padres todavía, porque tal, yendo todos los días hora y pico en transporte público para ir a clase o para ir a un trabajo que les paga mal. Bendito sea Dios que haya ancianos a los que se les paga sus pensiones y viva el estado de bienestar, pero yo algunas veces he pensado, como aquí también hay Corte Inglés, la cafetería del Corte Inglés a la hora de la merienda es un espectáculo maravilloso. Es todo, además, todo mujeres también, porque vivimos más que vosotros, perdóname, pero esto sigue manteniéndose así. Y claro, señoras estupendas, cardadas, arregladas, con una tostada gorda como esta tal, tomándose tal. Y claro, y yo pienso, a mí me parece fenomenal, porque yo ya estoy más cerca de tomarme la tostada y el descafeinado, pero los de 20 y pico... y la de 16 y el de 13 que tengo yo en casa, que están diciendo a ver si estos hacen un dinerete, porque si no, o sea, que decir, ese tema es súper complejo. No es solo falla el modelo residencial, las ayudas a domicilio, la gente que no puede pagar un cuidador, es los que vienen van a sostenernos a todos nosotros, porque nosotros podemos decir, yo no voy a llegar a tener una pensión porque tal, pero bueno, pues ya nos iremos apañando, quizá podemos pensar, pero el que todo lo ve negro, un futuro negro, que además muchas víctimas de un confinamiento que les ha cortado las alas en habilidades sociales, les ha hecho creer que aquí esto que pasó en 2020 puede venir otra vez. Entonces, esa parte tiene muy mala solución. Claro, si no puedes comprarte una casa, no puedes tener hijos, no puedes estar, y paseas y lo que ves son todo lleno de gente anciana, o sea, tu cabeza piensa, estoy pagando todo esto que está muy bien, pero, o sea, y hay gente que cobra unas pensiones que no le da para vivir, ni mucho menos, y tiene que ir viendo cómo puede, pero yo pienso mucho en eso, en esa gente joven que es que ya lleva desde el principio pensando en que las posibilidades son un poco susto o muerte. Y eso me preocupa muchísimo, porque yo creo que precisamente por el cortoplacismo de la clase política es: yo voy a subir la pensión, que estos no se me revolucionen, que son un mogollón y que son votos, que yo también lo entiendo, tiras desde el punto de vista pragmático, pero un joven hoy, ¿qué hace? ¿O qué le espera? O sea, ¿qué le espera? Del amor no se vive, y de los besos.
todavía, tienen que tener algo a lo que aferrarse, ¿no? Bueno, pues nos apuntamos esto para otra clave del mundo actual, porque se nos acaba el tiempo. Quería recordar solamente, sin hacer mucho spoiler, pero el epílogo, el último capítulo de tu libro se titula 2 docenas de huevos, porque hay un momento surrealista en el que os hacéis incluso una foto en el entierro de tu madre, la poca familia que puede ir, cuando el COVID, una escena muy triste, pero hay un primo tuyo que saca del coche y os da unas docenas de huevos. Muy récord. Y me recordó mucho a un gran final de película, que es el final de Annie Hall, de Woody Allen, cuando cuenta la anécdota aquella de que un tipo que va al psicólogo, ¿no? Al psiquiatra, en Nueva York van al psiquiatra, y le dice: tengo un problema muy grave porque mi hermano se cree que es una gallina. Pero bueno, yo que cuento muy mal la anécdota porque además me río, pero empieza, este problema de que tu hermano hay que tratarlo, no sé qué. Y dice: sí, pero es que necesitamos los huevos. Entonces, bueno, dice al final eso, que la vida es terrible, pasan cosas que nos ponen a prueba, pero la necesitamos al final y necesitamos los huevos. Tu libro es una prueba de eso, de que no lo quería decir. Es un huevo campero, mi libro. Pero es un ejemplo de eso, de resiliencia, de que a pesar de todo nos necesitamos los unos a los otros, nos unimos en estos momentos, incluso conectamos siendo muchas veces desconocidos las primeras veces que nos vemos, porque hemos vivido historias parecidas, y yo creo que eso es muy bueno porque nos humaniza y nos hace ver pues que detrás de cada uno hace sus cosas, vive, sale en la tele, en la radio o se dedica a lo que se dedique, pero al final pues muchos somos personas que tenemos las vivencias muy, muy parecidas. Gracias por plasmarla en tu libro y en tu charla, y por el sentido del humor con la que nos lo cuentas. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Natalia, y gracias a vosotros que habéis venido aquí. Me hace muchísima ilusión, y por supuesto eso de estar hablando de mis padres siempre es un placer. Con todas las desgracias que me toca contar en las tertulias, esto es agradabilísimo, así que gracias. Muy bien, gracias.